Muchas gracias, chicos. Acá les comparto, el día de hoy les voy a estar orientando la materia de electiva 1, impuestos territoriales, una materia muy complementaria para nuestra carrera profesional. Iniciamos hoy 9 de octubre del 2021 y finalizamos el 27 de octubre del 27 de noviembre del 2021, cumpliendo con nuestras 8 semanas de trabajo y pues de clase como tal. Espero que podamos aprender mucho de esta materia. Mi nombre es Laura María Arango Izaza, soy contadora pública especialista en normas internacionales de contabilidad financiera. El día de hoy, como les vengo diciendo, les voy a estar orientando la materia de electiva 1, que sería impuestos territoriales. Este es el correo electrónico con el que vamos a estar trabajando y este es mi número de teléfono. Tenemos unos foros de presentación, ya vamos con la presentación de ustedes porque realmente no los conozco. Me gustaría que la próxima semana, pues que empecemos a trabajar ya sea por TICS o por alternancia, me siento en la cámara y pues ya poderlos ver específicamente a ustedes, ¿sí? Como para tener esa interacción humana. Vamos a tener un objetivo del foro de presentación que lo vamos a hacer un momentico acá, sin embargo lo vamos a hacer nuevamente acá en la plataforma, es conocerlos un poco más, conocer el nombre completo, cuáles son sus expectativas de la materia y cuáles son los hobbies que ustedes tienen. Por ejemplo, mi hobby es ir a cine o ver películas o jugar, ¿sí? En mis tiempos libres. Obviamente mis tiempos libres son un poco más limitados, al igual que el de ustedes, pero pues uno trata de aprovechar ese tiempo. Vamos a tener también un foro de consultas que, al igual que vamos a tener un grupo de WhatsApp, vamos a tener pues también el foro de consultas por si tenemos alguna duda o alguna inquietud de algún ejercicio que nosotros vayamos a realizar. Vamos a tener una calificación de 4 notas. Acá, espérenme, yo les pongo esto acá. Vamos a tener una calificación de 4 notas. Esto es el 9, 2021, de 4 notas. La primera nota va a ser el primer parcial. Este primer parcial es netamente teórico. Porfa, me confirma si están viendo la proyección. Sí, profe. Listo. Resulta que, ¿qué son los impuestos territoriales? Igual ya vamos a hacer como esa prueba de diagnóstico que nosotros tenemos pues pendientes por realizar del ejercicio, ¿sí? Pues ya pues como para conocer un poco más del que conocemos del impuesto territorial. El primer examen es netamente teórico sobre lo que vayamos a ver de las leyes constitucionales, de lo que es un impuesto territorial, cuándo nació el impuesto territorial en Colombia, bajo qué ley y cuál régimen pues nació el impuesto territorial, ¿sí? Es básicamente eso lo que sería el primer examen. Ejercicio, pues no vamos a hacer ejercicios realmente en este ejemplo. Vamos a tener un segundo examen. Bueno, ¿cuándo vamos a realizar ese primer examen? Lo vamos a realizar el 23 de octubre del 2021. El segundo examen lo estaríamos realizando el 13 de noviembre del 2021. Este sí van a ser de ejercicios prácticos, ¿sí? Y pues como somos 7 estudiantes, es que de hecho somos un poquitico más de estudiantes, pero me faltan todavía porque ingresen a la tutoría, pero yo verifico. Somos en total 16 estudiantes, ¿sí? Todavía me faltan estudiantes pues que ingresen a la tutoría, igual pues daremos la espera de ellos y vamos a tener esta tutoría grabada. Listo. Este no, este cerramos la cámara. Listo. Este es netamente práctico, existe la posibilidad, o sea, existe la posibilidad de que pueda ser en parejas, ¿sí? Pero pues no es seguro todavía. En esta fecha estaremos realizando el segundo examen. El examen es netamente práctico de cómo se elabora un impuesto territorial. Nos vamos a enfocar mucho en el impuesto territorial o en el acuerdo 42 del municipio de Pereira, ¿sí? Como para tener un comparativo que podamos realizar ahí.
¿Hasta ahí tienen dudas con respecto al primero y el segundo examen? No, profe. Perfecto. Listo. Para el final, en el final, sí lo vamos a hacer en parejas, sí o sí lo vamos a hacer en parejitas. Vamos a realizar una investigación. Pero ¿cómo va a ser esa investigación, chicos? Resulta y acontece que Colombia, ¿cuántos municipios tiene? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿300 qué? 1031. Ah, bueno. Tienen 1031 municipios y cada municipio tiene su propio estatuto tributario municipal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar un municipio, investigación, buscar un municipio, ¿sí? Y vamos a investigar el estatuto tributario municipal. Y le vamos a hacer una comparación con el de Pereira. Este va a ser el segundo examen, el examen final. Una investigación sobre un estatuto municipal de Colombia y lo comparamos con el estatuto de Pereira. Ahora es que no vayan a venir, que es que investigamos del estatuto de Dos Quebradas, que del de Santa Rosa. Ojalá sean diferentes al departamento de Risaralda, ¿sí? Ojalá sean diferentes. Pero pues si no hay posibilidad, no pasa nada. Pero la idea es que podamos leer los diferentes estatutos tributarios que existen en el país con su respectiva comparación con el de Pereira. Yo creo que más adelante nos daremos cuenta de algunos puntos específicos de este estatuto. ¿Por qué motivo? De los estatutos. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, la base, les voy a poner así el ejemplito como para que lo tengamos con claridad. La base de ingresos o la base del impuesto de industria y comercio del municipio de Pereira son los ingresos ordinarios y extraordinarios, ¿sí? Mientras que para los de Bogotá son los que hagan parte de la actividad del negocio. Me hago entender, entonces ahí vamos a tener una diferencia. Les estoy poniendo pues un ejemplo así de estatutos que conocemos de pronto, ¿sí? Esa es una diferencia. Entonces la idea es que investiguen el estatuto y le hagan la comparación con el estatuto de Pereira. ¿Queda claro cómo va a ser el final? Néstor. Las tarifas, las exenciones, las Todo, rentas todo. exentas, Todo, todo. rentas exentas. Es más, si tienen la posibilidad, por ejemplo, de mirar el predial, cómo se calcula el predial en el de Bogotá y cómo se calcula en el de Pereira, cómo se dividen los ingresos del municipio o las utilidades, llamemos las utilidades del municipio en los diferentes regímenes de las entidades públicas del municipio de Pereira con los otros municipios, cómo se calcula el impuesto se me fue, de entretenimiento, ¿sí? Lo que quieran, o sea, lo ideal es que podamos leer el estatuto municipal. Hay estatutos que son grandes, que son muy extensos. Considero que el de Pereira es extenso, ¿sí? Porque tiene mucha claridad con lo que quiere y con lo que desea hacer. A diferencia de otros municipios como el de Soacha, que no es muy claro en muchas cosas. El estatuto de Pereira puede tener más o menos 300 páginas más la reforma que se hizo, ¿sí? Mientras que el de Soacha tiene como 150, pongámosle 200 páginas. Pero la idea es que podamos compararlos y aprender de los diferentes municipios. ¿Me hago entender? ¿Alguna duda? No, profe. Esa actividad la vamos a hacer. Ojo acá. Vea cómo soy de buena gente para este final. La vamos a hacer en parejas de dos, solamente una y dos, en parejitas, y lo van a presentar
PPT o lo que llamamos PowerPoint, ¿sí? No pido una investigación de 1000 hojas, no. Lo principal, lo que ustedes dijeron, uy, ¿cómo así que eso se hace por allá y por acá no se hace? Un ejemplo. Pereira son autorretenedores y en otros lados no. Excelente, pues de hecho, ay, pero mira que, Néstor, ahí vamos a entrar en un debate, pero lo vamos a realizar la próxima semana o pues cuando estemos viendo ya el impuesto de industria y comercio, ¿sí? Por conceptos de contadores. Porque de hecho el artículo, no, en el acuerdo 42, no recuerdo el artículo específicamente, dice que todas las personas que están obligadas a llevar contabilidad y que son responsables de IVA son autorretenedores de industria y comercio, ¿sí? Pero si nos vamos un poquitico por el concepto tributario o por el concepto de contador, hay que tener en cuenta que si no lo dice en la factura, haga de cuenta que no existe. ¿Sí me hago entender? Y hay facturas de empresarios o de empresas que no especifican que son autorretenedores. Yo les practico retención común y corriente, con todo respeto de la empresa. Sí, profesor, iba a mencionar yo que ahí la controversia entraba, era que si en la factura no hacen la aclaración, a pesar de que se sepa de que son autorretenedores de ICA, pues nosotros también, por lo menos donde yo trabajo, también lo aplicamos. Y hay empresas o proveedores que empiezan, no, pero es que si todos somos proveedores y nos toca enviar pantallazos de la parte de la resolución y todo eso, ¿por qué no? Son muy reacios a eso. Exacto, entonces por eso yo le digo, Néstor, entramos como en una pequeña discusión ahí sobre conceptos, o sea, si no lo hacen está bien, no pasa nada porque es que el acuerdo lo dice, ¿sí? Pero vámonos a la parte más grave, lo más peor que pueda pasar. Resulta que viene Hacienda a la empresa de nosotros y nos dice, vea, ¿y ustedes por qué no le practicaron retención a esta factura sabiendo que se les tenía que practicar la retención de industria y comercio? Ah, porque es que en el acuerdo, bueno, pero entonces muéstrame el artículo o muéstrame la resolución de la empresa donde diga que son autorretenedores. Entonces podemos entrar en esa discusión, pero es muy chévere tener ese tipo de conversaciones con ustedes, chicos, porque vuelvo y les digo, crecemos un poquitico más en nuestros conocimientos. Muchas gracias, Néstor, y muchas gracias, Luisa, por esa hermosa intervención que nos acabaron de hacer. Espérenme un segundito. Profe, pues un aportecito allí, Señor. como con temas de industria y comercio, digamos, yo trabajo con varias personas en diferentes lugares del país. Como hay inconvenientes y uno no se las sabe todas y muchas veces uno no está en la disponibilidad de leerse todos los estatutos, todos los decretos, resoluciones y acuerdos, yo me fijo más que todo en los conceptos del Consejo de Estado en cuanto al tema, en cuanto a temas de territorialidad, de todas estas cuestiones pues, de aplicación e interpretación de normas y artículos. Y digamos que eso yo me voy directamente a la aplicación del concepto del Consejo de Estado, que en últimas es quien da la última opinión al respecto. Y acorde a eso, en muchos de mis procederes me he guiado acorde a esas sentencias. Muchas gracias, Néstor, por ese aporte, de verdad. De hecho, en este momento tenemos un inconveniente con una empresa por ese motivo. A ver, ¿qué pasa? Que lo está mencionando en este momento el compañero Néstor. Resulta que nosotros tenemos un inconveniente que es la territorialidad, y la territorialidad en cada municipio es completamente diferente. Por ejemplo, en la ciudad de Pereira, que es el estatuto que yo creo que todos conocemos al derecho y al revés, entrando un poquitico adelantándonos un poquitico del tema, en Pereira la territorialidad está en el momento que se compre o se preste el servicio dentro del municipio, ¿sí? Por ejemplo, resulta y acontece que me van a pedir una mercancía en la ciudad de Cali.
Cali se supone que nos tiene que practicar la retención a nosotros porque se está prestando, se está comprando en el municipio de Pereira, así nosotros lo estemos enviando a la ciudad de Cali. Se supone que ellos a nosotros nos tienen que practicar la retención. Obviamente nosotros decimos que somos autorretenedores en la ciudad de Pereira, ¿sí? Primero. Segundo, para la prestación de servicio es muy parecido, pero entonces entré en una discusión con una colega. Bueno, yo le hago la siguiente pregunta. El año pasado que estuvimos trabajando desde casa y nosotros estábamos prestando el servicio a Manizales, ¿qué pasaría entonces ahí? Eso es una parte de la territorialidad que nosotros tenemos que tener presente. Se supone que Manizales tendría que practicarnos la retención en la fuente porque el servicio se está prestando en Pereira, ¿sí? Pero es que yo no estoy yendo físicamente a Manizales. El servicio viene de Pereira y yo soy autorretenedora acá en Pereira. Sí me hago entender como la idea en lo que vamos a llegar en un futuro, pues cuando estemos viendo ya los temitas, porque esos nos van a ser los temas iniciales. Y muchas gracias por ese aporte, Néstor, de verdad. No lo había tenido en cuenta y lo voy a seguir teniendo en cuenta con respecto a las inquietudes que tenga con los impuestos pues, territoriales, básicamente, porque también prestamos servicios en diferentes ciudades. Bueno, entendido cómo va a ser el primero, el segundo y el final. Los exámenes. Dudas, inquietudes. Profe, sí, profe. Yo tengo ahí una inquietud, qué pena con la compañera que le adelanté. Obligatoriamente tiene que ser en parejas, profe, porque es que mi tiempo es demasiado limitado y yo estoy acostumbrado a trabajar en horas no convencionales. 12 de la noche, 1 de la mañana. No, de eso por los que podamos sí. No, pero la profesora dijo que tenía que ser en parejas. No, no tiene que ser en parejas. Ah, otra voz. Sí, claro. Si quieren hacerlo en parejas, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Yo tengo dos inconvenientes ahí. A mí no me gusta que me impongan que yo tenga que trabajar con una persona. Pero por un lado es bueno que trabajemos con una persona que nos apoye porque ahí vamos a tener ese trabajo en equipo y recordemos que nosotros como contadores tenemos que trabajar en equipo, ¿sí? Pero tampoco tengo problema y tampoco los voy a obligar en que ustedes sí o sí tienen que trabajar en parejas, no lo tienen que hacer para que lo tengan pues muy presente. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ninguna. Continuamos. Bueno. ¿Y qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente un 25%. Ese 25% es netamente seguimiento, talleres, ejercicios, exámenes, quizzes, perdón, no exámenes, sino quizzes, que nosotros vayamos a realizar durante las 8 semanas, como para que lo tengan presente. Y, por ejemplo, la participación en el módulo, la participación en la tutoría, la participación en la plataforma de Moodle, ¿sí? Que sería pues esta plataforma acá. Ahí ya teníamos pues la presentación. Obviamente acá están las fechas, ya se las voy a pues a presentar dentro del módulo para que lo tengan presente. El primer examen el 23 de octubre, el segundo examen el 13 de noviembre y el examen final el 27 de noviembre. 5 o 10 minuticos en sustentar ese ejercicio y ya, no más. La diferencia, si se va menos, pues no hay ningún problema, pero la idea es que sustenten los ejercicios que se puedan presentar. Listo. Continuamos entonces. Acá en la plataforma de Moodle les puse el enlace de Meet con el que siempre vamos a estar conectándonos. Igual en el grupo de WhatsApp, pues en este momento estamos conectados. Igual en el grupo de WhatsApp yo les voy a estar compartiendo el enlace. Acá también pueden ingresar al enlace del grupo de WhatsApp, ¿sí? De todas maneras, yo les voy a copiar este enlace y se los voy a copiar y se los voy a pegar, perdón, en el chat de Meet para que vayan ingresando al grupo de WhatsApp. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? No, profe.
So, regálenme un segundito. Vamos a iniciar con una pequeña prueba de diagnóstico. No hay necesidad de subirla. Simplemente es como para conocer un poquitico más de lo que son los impuestos territoriales, qué normatividades lo acogen. Listo, son 7 preguntitas nomás, ya están en plataforma, igual se las voy a compartir al grupo de WhatsApp. Me avisan cuando ya hayan ingresado todos, ¿listo? Ahí se las compartí. Vamos a iniciar con esa prueba de diagnóstico. Vamos a iniciar con esa prueba de diagnóstico. Ahí ya está en plataforma, ya se las voy a compartir para que la puedan ver en pantalla. ¿Listo? Acá les voy a ir subiendo información pues que vamos a necesitar dentro de la tutoría, lo que vamos a ver en estas semanas. Listo. Uy.
Listo, chicos, ¿cómo van con esa prueba de diagnóstico? Bien, profe. Ahí nuevamente les envié el enlace del grupo de WhatsApp al chat de Meet. Profe, la verdad, investigando, porque para algunos esto es un tema completamente nuevo. Chicos, tratemos de no investigarlo por qué motivo, o sea, no me molesta que lo hagan, pero tratemos de si lo sabemos, lo respondemos, si no, no pasa nada, porque entonces nos estaríamos adelantando un poquitico a la clase, simplemente es como para mirar cómo estamos o qué nos falta complementar de conocimiento, ¿listo? Eso no hay que subirlo, ¿cierto? Esa era No, mi no, no hay pregunta, que subirlo, profe. Esa era mi no, no hay que pregunta, profe. subirlo mucho. En el caso de, por ejemplo, si yo, pues la verdad nunca había escuchado los términos y nunca había sabido, pues no sé nada, entonces ahí qué hago. Nada, ahorita lo resolvemos. Hasta las 3 y, perdón, 3, son las 3. Hasta las 4 y 5 les doy tiempo de que lo lean, lo analicen. Si sabemos, lo respondemos. Si no sabemos, no lo respondemos. No hay que subirlo a la plataforma. Si lo están investigando, pues tampoco me molesta porque es una iniciativa de ustedes, ¿sí? No pasa nada. Pero sí quiero saber cómo de pronto nos hace falta o qué tenemos que mejorar o qué conceptos debemos de aclarar ahí. ¿Listo? No pasa nada, no Listo, se me profe. angustien, chicos.
¿Listo, chicos? Espérenme un segundito y ya iniciamos. Listo, chicos. Primera pregunta. ¿Están conmigo? ¿Están acá, muchachos? Sí, señora. Señora. Perfecto. Primera pregunta. ¿Qué artículos hablan sobre la orden? ¿Qué artículos hablan sobre la orden territorial? Profe, del estatuto tributario, ¿no? Yo lo interpreté así. Ok, sí. Artículos 560, 642, 43, 684, 88 y 715 del estatuto. Perfecto. ¿El 715 de qué habla específicamente? El 715 habla del emplazamiento previo por no declarar. Dice que quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias están obligados a ello y serán emplazados por la Administración de Impuestos, previa comprobación de su obligación. Entonces, esto también aplica para los municipios. O sea, los municipios se basan en este artículo para ejecutar los emplazamientos por omisión en pagos de tributos municipales. Perfecto, muy bien. Muy bien, Néstor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la definición? Ok, sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguien tiene algo diferente del primer punto? No, profe, ¿no los podrían repetir cuáles fueron los artículos? Porque eso sí no lo sabía yo. Néstor, si no lo comparte nuevamente. Ya te digo, artículos 560, 562, 643, 684, 688 y 715. Lo que pasa es que tengo toda la información muy a la mano porque en este momentico tengo una, entre comillas, una pelea con el municipio de Armenia por un tema de un emplazamiento por territorialidad. Oh, tenemos, muy bien, Néstor. Si en alguna clase nos puede compartir su caso, sería genial, porque créanme que uno aprende en la práctica y eso sí que se ve muchísimo. De hecho, tenemos un inconveniente también con un municipio que teníamos que presentar el Industria y Comercio Anual y no lo presentaron. Entonces, estamos teniendo una sanción por eso. Así se presentara en cero, se tenía que presentar. Entonces, estamos con ese proceso en este momento. Muy bien, muchísimas gracias, Néstor y compañera. Continuamos. ¿Qué es definición del tributo y cómo se clasifica? ¿Cuál es la definición del tributo? ¿Alguien diferente a Néstor? Profe, yo tengo que los tributos son aportes que todos los contribuyentes deben transferir al Estado. Están clasificados en impuestos, contribuciones y tasas. Perfecto, muy bien. Se clasifican como impuestos, contribuciones y tasas. Son diferentes, ¿sí? Son diferentes y de hecho el municipio y el departamento tienen sus propias contribuciones y las tasas que lo estaremos viendo más adelante. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria y cuál es la definición de cada una? Menciónenme de a una, por favor. Entonces, menciónenme, por ejemplo, ¿quién quiere iniciar? Me mencionan una y su definición. En total son 5. Yo, profe, el sujeto activo Ajá, y la definición. sería el Estado. Pues esa no es la definición, pero se la valgo. Muy bien. Otra persona. El sujeto pasivo, que sería la Muy persona que bien. tiene la obligación. Es correcto. Todas las personas tienen la obligación.
Todas las personas tienen la obligación. ¿Ustedes qué opinan? Que de alguna No, manera. profe. Lina dice que no. Yo digo que sí. Que no, profe. Luis dice que no. Ay, ¿cómo así? Chicos, ustedes Sí, no pagan profe. el IVA. Cuando van a comprar cositas, no pagan ustedes el IVA. Sí, señora. Entonces sí somos sujetos pasivos, ¿cierto? Ahora, todos vendríamos siendo sujetos pasivos, pero ¿quién es el que realmente lo paga? El La empresario que persona a la vende. Exacto, la Nosotros, persona que profe. compra o vende. Sí, pero somos indirectos, ¿sí? De cierta manera somos indirectos. ¿En qué sentido? Nosotros pagamos el IVA, o sea, el consumidor final pagamos el IVA de una manera indirecta, ¿sí? Pero, ¿quién es el que le da esa plata al Estado? El contribuyente. Simplemente es como una pregunta capciosa para que lo tengamos muy presente, chicos. Muy bien. Continuemos. ¿Cuál sería otra definición, otra clasificación del tributo o de la obligación tributaria? Ya tenemos sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Cuál más? Base gravable. Base gravable, ¿qué es? Dice que ha sido definida por la Corte Constitucional como la magnitud de la medición del hecho gravado, a la cual se le aplica la correspondiente tarifa. Para de esta manera liquidar el monto de la obligación tributaria, se trata de la cuantificación del hecho gravable sobre el que se aplica la tarifa. Perfecto. Muy bien. Muy técnico. ¿Qué entiende usted de lo que acabo de leer? Pues que todo va, o sea, todos estos tributos van con base en el hecho generador, y acorde al tipo del hecho generador se aplica una base gravable determinada por la entidad. Más que por la entidad, por el gobierno, con sus respectivos artículos, ¿sí? Pero muy bien, excelente. Continuemos. ¿Cuál otra obligación tributaria hay? Por ahí la mencionaron. El hecho Causación, profe. generador. ¿Es pedir facturas? El hecho, no, tampoco. El hecho generador, el hecho generador es uno. No, ¿No fue que pero, o acabamos? sea, lo que pasa es que Causación, profe. los tributos se dividen en impuestos, contribuciones y tasas. Ah, sí. No estamos hablando de la obligación Ah, tributaria, bueno. que son Sí. cinco, ¿sí? Entonces ya tenemos sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, que fue el que acabamos de leer, ¿no? Ah, no, fue la base. ¿Cuál más? Y se las acabé de decir, de hecho, las dos. Una la mencionó la compañera y otra se las acabé de decir. Tarifa. La tarifa, muy bien. ¿Y la tarifa qué es? Debe entenderse como la magnitud o el monto que se aplica a la base gravable y determina el valor final del tributo que debe sufragar el contribuyente. Perfecto. Y por último, ¿cuál falta? Se los acabé de decir. ¿Cuál falta? Profe, en lo que yo investigué decía base gravable, decía El periodo hecho gravable, generador. hecho imponible. El periodo. El periodo no tanto. El hecho La generador, que es el causación. concepto. El hecho generador, que es el concepto por el cual se está practicando el impuesto, ya sea de IVA, de impuesto al consumo. Pero ella lo había hecho. Sí. Sí. Muy bien. ¿Dudas hasta acá, chicos?
Listo, continuemos. ¿Cuál es el hecho generador de industria y comercio? Y esta sí varía mucho. Sí varía mucho dependiendo del municipio. Vamos a ver ustedes qué piensan. ¿Cuál sería el hecho generador? Profe, pero la regla dice que los ingresos percibidos por la ejecución de actividades comerciales, industriales, de servicios y conexas. Lo que pasa es que de acuerdo a cada municipio hay unas actividades que son exentas. Exacto. Una cosa es que sean exentas y otra cosa es que sea hecho generador. El hecho generador pueden ser todos los ingresos ordinarios y extraordinarios de la compañía, ¿sí? Por ejemplo, y muchas veces no lo tenemos muy en cuenta, los ingresos por los rendimientos financieros de los bancos que nos da cada mes cuando estamos haciendo la conciliación bancaria. Por más 400 pesos, 500 pesos que sea, eso hace parte de un ingreso ordinario y extraordinario. Ahora, cuando estamos hablando de esos ingresos exentos o excluidos, dentro del formulario de industria y comercio toca especificar cuáles son esos ingresos que son exentos y cuáles son esos ingresos que son excluidos, ¿sí? Pero eso ya depende del formulario de cada uno, porque toca discriminarlo. Recordemos que también en cada municipio tenemos que presentar una exógena, ¿sí? Explicando cada uno de los procesos establecidos. Bueno. Señor. Por lo menos aquí en Cartago, los ingresos grabados son los ingresos que estén asociados a las actividades ordinarias. Es correcto. A las actividades de la empresa. Digamos, en este caso, una indemnización o algo así por el estilo, o una incapacidad, no es constitutiva de industria y comercio, de ser afectada con el gravamen. Sí, ve, eso es lo que yo me refiero y a lo que yo quiero llegar, chicos, con ustedes, con esta tutoría, con esta materia. Miremos el acuerdo 42. Si no estoy mal, ¿es el 42 o es el 29? El 42 es la modificación de algunos artículos del decreto 29, para que lo tengan pues presente. ¿Listo? Ay, ¿qué se me hizo? El PDF. Acá está. Y por eso quiero que hagamos ese trabajo final de esa manera, chicos, para que al menos conozcamos 2 municipios específicos, ¿sí? Porque como dice Néstor, oh, Dios mío, es difícil leer todos los artículos de todos los municipios. ¿Sabe con cuál sería chévere compararlos, profe? Con los municipios del oriente colombiano. O sea, estoy hablando de los departamentos del Amazonas, Guainía, Vaupés. Todos esos departamentos tienen unos estatutos los municipios tienen unos estatutos por ser zonas especiales también. Diferentes a lo que normalmente nosotros solemos manejar. Sí, de hecho también el de Bogotá y el de Soacha son tan diferentes, no son tan específicos. El de Bogotá más o menos, pero el de Soacha no es tan específico. El de Medellín, el de Itagüí, es bueno leerlo porque las actividades ya son más de servicios, pero sí, de hecho hace poquito, en esta misma materia me hicieron la comparación con el del Chocó, si no estoy mal. Muy bueno porque es muy diferente. Otro que sería muy bueno comparar es el de Buenaventura. Yo cuando voy a consultar los conceptos del Consejo de Estado, hay tantas sentencias que tienen que ver con Buenaventura. Interesante. Vuelvo y digo, es muy difícil leer los estatutos de todos los municipios, pero al menos que digamos, ay, hombre, tenemos 2 municipios en que leer. Territorial de industria, territorialidad. Acá lo que yo les decía de la territorialidad de la industria y comercio. Es que estoy buscando el hecho generador. Listo, acá. Base gravable ordinaria del impuesto de industria y comercio y complementarios y de avisos y tableros y retenciones. La base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por la totalidad de ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros. Mira ahí lo que yo les decía, Néstor, y demás compañeros.
espéreme que es que acá se me... Mira lo que dice, por ejemplo, Néstor con respecto al Estatuto de Cartago. El Estatuto de Cartago solamente ingresan como base gravable del impuesto de industria y comercio los ingresos que hagan parte de la actividad del negocio, ¿sí? Pero mira que el de Pereira me está diciendo que es la totalidad de los ingresos, sean ordinarios y extraordinarios, incluyendo rendimientos financieros, comisiones. Sí logramos entender la diferencia entre los municipios, ¿sí? A eso es lo que yo quiero ir con ese trabajo final, que ustedes puedan determinar esa diferencia entre los dos estatutos que tengan que leer. Ahí, por ejemplo, con el de Cartago encontramos una diferencia, porque es que acá ya me está especificando cuáles son esos ingresos extraordinarios, ¿sí? Es decir, lo que tengamos en la 41 y lo que tengamos en la 42, mientras que lo que dice Néstor es solamente lo que tengamos en la 41. ¿Queda claro con lo que yo quiero que hagamos con el trabajo, en el trabajo final? Acá como para hacerle ese paréntesis interesante, que muchas gracias, Néstor, por ayudarnos con sus opiniones. Muchas gracias nuevamente. Listo. ¿Qué ley reglamenta el industria y comercio? Si no la saben, no pasa nada. Ahorita las vamos a hablar. Me pica la lengua, ley 14 ley 14 del 83. Sí, hay otras también. Sí, esa es una. Ley 383 del 97. Sí, también esa es otra y ahí falta otra. 788 del 2002. Muy bien. Muy bien, muy bien. Es que esa peleita que tengo yo es un chicharroncito, profe, lo comento así. Es una sociedad, nunca funcionó. Sí. Nunca funcionó, o sea, nunca obtuvo el primer ingreso. Nunca lo obtuvo. Por obligación hubo que declararle renta, pero pues por patrimonio, ¿sí? Y la sociedad nunca se inscribió en el RIPS, ¿sí? En Armenia. Entonces, ¿qué sucede? Pues le hicieron el emplazamiento. Entonces yo estoy pegado porque es que el hecho generador, ¿qué es? En el momento en que la empresa empiece a obtener los ingresos, el hecho generador nunca se constituyó. Pero bueno, por ejemplo, ahí no sé si le ayude mucho. A ver si entendí. Resulta que en la ciudad de Pereira nosotros tenemos, en Pereira hay 2 quebradas y en Soacha, al leer el estatuto municipal me dice que tenemos que pagar por lo menos una cuantía mínima, ¿sí? No sé si de pronto en el estatuto de allá tengan que pagar esa cuantía mínima, porque si es así, sí tienen la sanción. No aparece cuantía mínima. O sea, la base gravable está supeditada al ingreso que declare el contribuyente, ¿sí? Okay, y pues parte de la premisa de que debe existir un hecho generador, pero pues digamos que el hecho generador nunca se constituyó. Ok, entiendo. Entonces, esa es, igual todavía no está la respuesta, pero pues obviamente para llegar a esa conclusión y para uno poderse apoyar en eso que parece tan lógico, pues hubo que leer primero, pues yo me fui de una de a las sentencias y los conceptos del Consejo de Estado y acorde a 3, 4 sentencias que vi muy parecidas, una de ellas en Buenaventura, pues cité esas sentencias y acorde a eso, pues di la respuesta. Ok. Interesante, Néstor, de verdad. Muchas gracias por ese aporte. Aunque también deben de leer. Bueno, sí, no. Hay que leer de todo cuando se presentan ese tipo de situaciones. Es que desgaste, la verdad. Desgaste en el sentido positivo, ¿no?
Bueno, ¿qué ley reglamenta la industria y comercio? Iniciando desde el 83 con la ley 49. 14, perdón, con la ley 14. La 49 fue del 90. ¿Cuál es el hecho generador de avisos y tableros? Profe, dice Señora. que el hecho generador es la colocación de todo tipo de anuncios publicitarios en el espacio público o privado, ya sean carteles, vallas o cualquier otro medio de publicidad. Perfecto. Ese viene siendo el hecho generador de avisos y tableros. Si usted no tiene ningún aviso y tablero, no tiene que pagarlo. Por ejemplo, en la ciudad de Pereira, ¿cómo lo hacen? Hacen un sondeo o hacen un censo de las empresas y en el censo pues verifican si tienen o no tienen vallas publicitarias o el aviso pegado en la parte de afuera. Con eso pueden quedar exonerados o exentos del industria y comercio, de avisos y tableros. Bueno, continuemos. ¿Y qué artículo de la Constitución Política habla del INDUCOM, de Industria y Comercio? Profe, pues yo ahí por el WhatsApp yo le hice una observación a una compañera, sino que no es que hable de la industria y comercio, pues hasta donde yo conozco, Sí. sino que el artículo 287 de la Constitución dice que las entidades territoriales tienen autonomía para gestionar, digámoslo así, sus leyes dentro de sus límites y que tienen derecho dentro de esas a participar en las rentas y administrar recursos y establecer los tributos necesarios para el desarrollo de sus funciones. Básicamente es eso. Funciones municipales. Sí, Sin no, pues, que tenga que saltarse los demás impuestos que son los principales. Es decir, tenemos los impuestos nacionales, que son los principales, y llegan los impuestos territoriales. Tengan en cuenta una cosa, o sea, lo que dice el compañero es cierto, y le hago la interrupción ahí porque la que habló fue mi mamá y mi mamá es abogada. De pronto yo yo escribí mal la pregunta, pero resulta que ese artículo no me habla específicamente de la industria y comercio, el 287, sino de la autoridad que le da el gobierno a cada municipio de crear sus normas sin sobrepasar las normas nacionales. A eso es lo que yo me refería, ¿sí? Y a eso es lo que se refiere el artículo. Ahorita pues se los explico de una manera más clara, si ya sea hoy o la próxima semana. Compleménteme, Néstor, señor. No, profe, estamos hablando pues cuando usted habla de las rentas nacionales, sí, obvio. O sea, no se salta la normatividad nacional, sino que le da participación en las rentas nacionales a cada ente territorial. Y fuera de eso, si nosotros miramos todo lo que tiene que ver en cuanto a procedimiento tributario, hablemos, digamos, que lo que más le interesa a uno, que es el tema de régimen sancionatorio, todo está, la mayoría de los municipios, no conozco el primer municipio que no se reglamente en este régimen sancionatorio con el estatuto tributario, porque todo es acorde al artículo tal del estatuto tributario. Siempre que le nombran a uno el régimen sancionatorio, se van al estatuto tributario, inclusive las tarifas, los cálculos y también la mayoría son con base en el estatuto. Es correcto, es correcto. Es correcto lo que dice Néstor. Bueno, chicos, con esto nos enteramos de que de pronto conocemos un poco de la normatividad tributaria, ¿sí? Pero nos falta como complementar un poco con la normatividad municipal. Como les dije, vamos a basarnos mucho con el Estatuto Municipal de Pereira. De pronto estaremos hablando de otros estatutos municipales como el de Bogotá, que sería pues el principal a nivel nacional, el de Dos Quebradas, que son como los de la región, ¿sí? Pero pues nos vamos a basar básicamente en el de Pereira, con sus exoneraciones, con sus extensiones del impuesto, entre otros. Pero antes vamos a iniciar hablando sobre, chicos, ¿ustedes desean un break? Un descansito. Chicos. Es que no sé ustedes cómo vengan desde la 1 de la tarde.
si vienen derecho o se han descansado un poquitico. Profe, sí, la verdad es que venimos derecho. Entonces hagamos una cosa, démonos un receso de 10 minuticos y nos volvemos a conectar a las 4:40. Y con eso daremos inicio. Bueno, chicos, ya está en la plataforma lo que vamos a ver en las 3 primeras semanas, que son generalidades de la industria y comercio, o generalidades del impuesto pues industria y comercio como tal, los anticipos de industria, los anticipos de impuestos, los impuestos territoriales según la Constitución política y el industria y comercio como tal. Dentro de la industria y comercio ya estaremos realizando ejercicios y leyendo directamente los acuerdos 29 y 42 del 2015, 29 del 2015 y 42 del 2017. ¿Listo? Acá están los artículos, la ley 715 que me habla sobre unos temitas, unos artículos específicos de la industria y comercio, la circular 2, que pues para mí eso es una circular muy importante que no la tenemos muy clara, de pronto algunos que no trabajen en el tema de salud o servicios de salud, que esta circular 2 me habla sobre, ay, se me fue la paloma, sobre la profesión liberal, ¿sí? Que recordemos que a partir del 2018 todos los que tenían esa profesión liberal, que trabajaran como abogados, como ingenieros, como contadores, tenían que pagar un impuesto de industria y comercio. Y pues acá tenemos el módulo que son los impuestos territoriales. Listo. Entonces nos vemos, no les quito más tiempo, 10 minuticos para que descansemos y nos volvemos a conectar a las 4:40. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias.
Bueno, chicos, continuamos acá. Vamos a iniciar con las generalidades de la industria y comercio, o más bien las generalidades de lo que tenga que ver con el impuesto territorial como tal, ¿sí? Listo, profe. Listo. Acá tenemos una pequeña introducción lo que es al impuesto. Tengamos en cuenta que el impuesto es un conjunto de tributos, los cuales deben de estar establecidos por la administración pública. ¿Y quién es la administración pública? El gobierno, ¿sí? El gobierno es el que impone los impuestos que se deben de erradicar dependiendo pues de un ingreso sostenible que debe de tenerse para el municipio o para el sector público básicamente. Esto es de acuerdo a la Constitución Política en Colombia, la cual debe de seguir los siguientes principios. El primero, que es la equidad. La equidad es buscar la igualdad que tenga la capacidad de pago de cada individuo o de cada empresa. Por eso, por ejemplo, el ejemplo pues que yo les pongo es en el impuesto de renta y complementarios para personas naturales, que el impuesto se va pagando de acuerdo a la renta líquida o al ingreso que vaya teniendo cada contribuyente o cada persona de acuerdo a su capacidad de pago. Eso significa equidad. Ahora hay que tener en cuenta que si se pasa sobre la capacidad de pago que tenga la persona, da la posibilidad de írselo prorrateando o pagándolo por medio de periodos correspondientes. De eso me habla la equidad con respecto a la Constitución Política de Colombia, que son los principios pues, constitucionales que nosotros debemos de conocer y debemos de saber. Tenemos la eficiencia, que es la medida que tiene el gobierno para recaudar los dineros de los recursos o de los impuestos que se vayan recaudando, pues valga la redundancia, por municipio, por departamento, por ser impuestos nacionales. Es la eficiencia que tienen. Ustedes han escuchado en las noticias que la DIAN logró con el convenio de recaudo, con la eficiencia de recaudo del impuesto de renta o del IVA del 50% más del año anterior. Eso significa la eficiencia. Hasta acá, ¿cómo van? Bien. ¿Dudas, inquietudes? O sea, yo no les voy a leer la diapositiva. Les voy a decir lo que significa cada uno. La diapositiva, yo sé que ustedes van a ser muy juiciositos y la van a leer y pues la vamos a entender. El siguiente punto es la progresividad, que es muy parecido a la equidad, sino que este ya depende mucho de el nivel de pago que tenga pues la persona. Entonces, cuando estamos hablando de progresividad, ustedes no me están viendo en este momento, pero es, por ejemplo, si usted gana 1 millón de pesos, usted va a pagar un 10% de impuestos. Si usted gana 2 millones, usted va a pagar un 15%. A medida que me va incrementando mi ingreso, me va incrementando el impuesto o la tarifa del impuesto que yo tenga. Otro ejemplo, en el artículo 241, como lo digo ahí, en el impuesto de renta y complementario para personas jurídicas, que también es progresivamente. Dependiendo del año, es que usted va a pagar el impuesto, ya sea de una manera negativa o de una manera positiva. ¿Quién ya se leyó la nueva reforma tributaria que tenemos en este momento? ¿Quién fue juiciosito que salió el 14 de septiembre? Pues yo he leído partes, la verdad completa no la he leído, pero sí he leído algunas partes. Listo, recordemos que esa es la ley 2155 del 14 de septiembre del 2021 y me modifica algo muy importante, que es el impuesto de renta y complementarios para las personas jurídicas, ¿sí? Que a partir del 2022 ya no va a ser del 32%, sino del 32%, y va a ir incrementando progresivamente. De eso se trata la progresividad, la capacidad que tenga del contribuyente de pagar un impuesto, ya sea de incrementando bajo sus ingresos o disminuyendo bajo sus ingresos correspondientes. ¿Entendido qué significa la progresividad? Sí, profe. Perfecto. Continuemos. Y la no retroactividad. Esto nos indica que
a partir del momento en entrada de vigencia de la ley o el decreto que se dio origen a la implementación o la modificación, no me aplica para fechas anteriores. Por ejemplo, a ver, cuando tenemos un requerimiento de la DIAN y nos dice que tenemos un impuesto de renta que no presentó una persona natural, ¿sí? Un impuesto de renta del 2014, por ejemplo, del 2014-2015. Nosotros tenemos que irnos a la normatividad del 2014 o 2015 que se haya presentado o que se tuvo que haber presentado el impuesto de renta de esa persona. No tendríamos que presentarlo con la normatividad actual, sino que tendríamos que presentarlo con esa normatividad del periodo anterior. Es como para tenerlo en cuenta. Lo mismo pasaría con el IVA o con los artículos que se hayan presentado con IVA del 10 o del 16% o del 8%, que pues habían ese tipo de IVAs. Es el momento que se haya presentado el origen del impuesto, ¿sí? Y no me voy a devolver a los demás impuestos o a los demás periodos o modificaciones del impuesto correspondiente. ¿Me hago entender? Otro ejemplo. Resulta y acontece que el gobierno le dio por cambiarnos el IVA. Y dentro de la reforma que se haya hecho el cambio del IVA, se tiene que hacer de manera inmediata para el 1 de enero del siguiente año, después de haber sido emitida la norma. ¿Sí? En algunas empresas les dan la posibilidad de que lo puedan ampliar a 1 o 2 meses por la cantidad de artículos que tengan o aplicarlos a partir del 1 pues, de enero del siguiente año. Dentro del Estado hay que tener en cuenta 2 cosas. Que tenemos el origen nacional, que son los famosos 3 poderes del gobierno o de la Constitución, que es el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Cada uno tiene sus propios movimientos y sus propias condiciones de establecer. Ninguno puede meterse en ninguno de los poderes. Por ejemplo, el ejecutivo, que el ejecutivo es el encargado pues, de la presidencia de la República. El judicial, que son los juzgados o los jueces que, pues, que tengan este proceso, y el legislativo, que ya vendría siendo la Cámara, el Congreso Nacional, que son los que emiten la normatividad. Cada quien tiene sus propios requerimientos y sus propias orientaciones de acuerdo a sus poderes correspondientes y firmar sus decretos, sus resoluciones, sus leyes correspondientes pues, que se tengan que tener en cuenta. Y también tenemos el orden territorial. En el orden territorial, desde el artículo 286 hasta el artículo 288, el de la Constitución Política, hago la aclaración, me dice que cada municipio y cada territorio, cada ente territorial, tiene la posibilidad de crear sus propias normas sin vulnerar las normas nacionales. Un ejemplo. A ver. Es que si no estoy mal, pasó algo en el municipio de Santa Rosa que era con respecto a crear un impuesto al deporte. Ese impuesto al deporte dentro del ordenamiento nacional no existe, ¿sí? Y entonces eso podría ser algo inconstitucional, porque es que si no está dentro del ordenamiento nacional, no lo podremos aplicar dentro del ordenamiento territorial o municipal. Es como para que tengan en cuenta ese concepto por ahí. ¿Listo? No podemos crear o inventarnos impuestos territoriales, ¿sí? Sin que las normas nacionales me lo permitan. Por ejemplo, dentro de la ley, dentro de una reforma tributaria, si no estoy mal, la 1737 del 2016, sí, me dijo que todos los profesionales deben de estar pagando o deben de descontarle una industria y comercio vendiendo del porcentaje pues, de cada municipio. Dentro de esa ley o de esa reforma tributaria, especificó que cada municipio tendrá la posibilidad de crear la norma o el porcentaje o la tarifa, ¿sí? De cuánto se le va a cobrar a esos profesiones que trabajen por medio de la profesión liberal. Ahí ya el ordenamiento territorial puede crear sus normas
si nos ponemos a buscar las resoluciones o las circulares de cada municipio sobre las profesiones liberales, nos daremos cuenta que cada uno tiene una tarifa y una base gravable completamente diferente. Dentro de los elementos del ordenamiento nacional tenemos la legalización, ahí pues es legalización, la autonomía, desconcentración y descentralización, que son los principales elementos para tener en cuenta dentro del ordenamiento territorial o municipal. Vamos a abrir dentro de nuestro internet el artículo 286 de la Constitución Política, obviamente. Entonces, Profe, que lo busquemos aparte. Sí, por favor, lo vamos a leer. Esta clase va hasta las 5, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Leemos este artículo 286 y llamamos a lista y nos retiramos. Igual estas terminologías ya las pueden buscar ustedes ahí en la plataforma, listo, por si quieren ir adelantando lectura. Espérenme que no la encuentro, esta. Y vamos a buscar el artículo 286, este acá. Artículo. Entonces, él me colabora con esa lectura. Dice, son entidades territoriales los departamentos, distritos, municipios y los territorios indígenas. En este artículo me está diciendo, bueno, vamos a determinar en este artículo 286 cuáles son esas entidades territoriales cuando estamos hablando de impuestos territoriales. Entonces vamos a tener que son los departamentos, como lo vemos dentro de la diapositiva, los departamentos, los municipios, los distritos y los resguardos indígenas. ¿Qué diferencia hay entre distritos y municipios? Ustedes han escuchado en Bogotá que tienen alcaldes por cada distrito. Sí, profe, hay acá, como cada barrio, diciéndolo así, tiene un alcalde distinto, no es solo un alcalde en general, así como acá. Exacto, de eso se trata el distrito. Les pongo el ejemplo. ¿Será que Cuba hace parte de Pereira? Sí. Cuba es parte de Pereira, pero nosotros lo llevamos como si fuera otro municipio, o no lo han pensado de esa manera. O sea, uno a veces piensa, es que yo vivo en Cuba, no, uno no dice yo vivo en Pereira, no, yo vivo en Cuba. ¿Sí? Y Pereira sigue siendo parte de Cuba. Lo mismo pasa con Bogotá. Bogotá que es el municipio o es el distrito capital, ¿sí? Pero Bogotá se divide por Soacha, por Cota, por, bueno, no recuerdo los otros nombres de los barrios de Bogotá, y cada uno tiene sus propias normatividades y sus propios, pues, regentes de la ciudad correspondiente. Los departamentos y los resguardos indígenas, cada uno de ellos puede crear sus propias normas sin sobrepasar las normas nacionales, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Listo? Continuamos con el mismo artículo y me dice, la ley podrá darles el carácter de entender territoriales a las regiones y provincias que constituyan los términos de la Constitución Política. Y acá están las diferentes jurisprudencias. Cuando estamos hablando de jurisprudencias son las diferentes normatividades y las concordancias, pues, que se tengan, los antecedentes que se dio de la Asamblea Constituyente,
las normas de referente, que era lo que nos decían eso, las diferentes sentencias que se podían pues, presentar por la Constitución, la Corte Constitucional, perdón, ¿sí? Las diferentes sentencias que me puedan modificar este artículo, que me dice que esto es lo que es básicamente, es como para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Chicos, no les quito más tiempo acá, yo quitándoles más tiempo. 286, después vamos del 287, que son los diferentes de cómo se debe de ejecutar cada beneficio. Sin embargo, lo vamos a dejar acá. La próxima semana pues ya entramos en forma con este temita. Entramos pues como debatiendo o hablando un poquitico de los diferentes conceptos de los impuestos territoriales dentro de Colombia, cómo son aplicables, cuáles son esas tasas y contribuciones que debe de tener y cuál es la definición de cada uno de esos tributos que nosotros podemos tener dentro del municipio. Vamos a hablar de diferentes casos que se puedan presentar dentro del impuesto territorial, ¿sí? Acá Néstor va a ser una gran ayuda porque pues realmente conoce mucho sobre los demás impuestos de los diferentes municipios. Yo conozco sobre Cota, sobre Bogotá, sobre Soacha, sobre Pereira, Dos Quebradas, un poquitico de Leticia, un poquitico, me falta una, pero no recuerdo en este momento. De pronto nos puede complementar con otros municipios que él tenga pues de conocimiento también. Y pues ya chicos, no les quito más tiempo, llamo a lista porque me imagino que tienen clase ahorita también. Y empiezo. Ángel Sate. Presente, profe. Ángela Bedoya. Néstor. Presente, Lina profe. Marcela Bermúdez, muchas gracias. Lina Marcela Presente, Bermúdez. profe. Jenny Carolina Gómez. María Valentina González. Presente, profe. Laura Loaiza. Presente, profe. Ani Mazo me escribió. Entonces no le voy a poner amarillo. He tenido dificultades con el internet. Ahí se conectó nuevamente. Luisa Muriel. Presente, profe. Mayerly. Qué pena. Presente, profe. Celeste. Presente, profe. Estefanía. Presente. Miguel Ángel. Presente, profe. Luis Eduardo. Presente, profe. Carmen Soto. Y y Juliana Trejos. Presente. Listo, chicos, no siendo más, no les quito más tiempo, que tengan un excelente fin de semana y muchos éxitos en las siguientes clases. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.